Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a socializar acerca de la cachama blanca. Esta exposición va a estar dirigida por Angeli Cotes y Angélica Niño, quien les habla. La cachama blanca es un pez de la familia Serrasalmidae. Es originario del Amazonas. Es de color plateado y tiene aletas rojizas. Aproximadamente tiene una longitud de entre los 88 centímetros y un peso de 20 kilogramos. Prolifera en aguas con temperatura intermedia entre los 23 y 27 grados centígrados. Los jóvenes se encuentran solamente en aguas negras bajas, pero los adultos nadan a lo largo de los ríos, especialmente en los bosques inundados durante las estaciones de lluvia. Este es un pez muy robusto, tiene una talla de 70 centímetros de longitud y pesa un máximo de 40 kilogramos. Cuando son juveniles y preadultos tienen forma de rombo y redondeada, pero cuando ya se van haciendo más adultos su forma es más alargada. La coloración de la cachama adulta depende del tipo de agua en el que vivan. Por ejemplo, si vive en aguas negras, aguas oscuras de los ríos, el pez va a ser más oscuro. También tenemos que los alevines de la especie son difíciles de identificar durante sus primeros 6 meses de vida y que las escamas están imbricadas, traslapadas como las tejas de techo. Este tipo de peces son reofílicos, es decir, migran aguas arriba al inicio de las lluvias para reproducirse y necesitan ciertos estímulos ambientales para desovar como temperatura, pH, conductividad. Entonces, en este proceso, solo el 0.05 de las especies llegan a sobrevivir, de las ovas. Y para trabajar comercialmente se dice que es mejor reproducirlas en laboratorios o en cautiverio. Una cachama en etapa reproductiva produce alrededor de 100.000 ovas por kilogramo de peso vivo. Y ahora, dependiendo de los cuidados y el levantamiento larval que se tenga, llegarán a alevines unos 150.000 a 300.000. Ok, ahora hablaremos sobre la distribución y hábitat de la cachama blanca. La cachama blanca se encuentra ampliamente distribuida en América del Sur, entre el río Plata y el sistema del río Orinoco. Son originarias de la cuenca del río Orinoco y Amazonas, influyentes que corresponde a los países de Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. En su ambiente o hábitat natural, vive mayor tiempo en cuerpos de agua lénticos o estancados de aguas negras como lagos. Y cubiertos de vegetación. Sin embargo, esta especie también puede vivir en aguas blancas o claras y vivir y distribuirse de mejor manera. También se encuentran en periodos decrecientes. Los adultos dejan los lagos y entran en los principales canales del río donde se reproducen. Cuando viven a niveles de aguas bajas, ellos retoman y se retornan a los lagos de origen. En la productividad e importancia de la cachama blanca es considerada como una especie de mayor potencial productivo comercial en la piscicultura y extensiva y semiextensiva en aguas cálidas continentales de América tropical. Altamente resistente al manejo de cultivos en cautiverio por su docilidad y rusticidad a la hora de ser tratadas. Presentan alta resistencia a enfermedades y fáciles de adaptación en condiciones limnológicas. Desfavorables por periodos de tiempos no prolongados. De acuerdo con la estadística de FAO, la producción mundial de la cachama blanca mediante el año 2016 se alcanzó a obtener 142.135 toneladas, las cuales el 96,4% fue producida por Brasil. Teniendo en cuenta lo antes mencionado,
Ahora podemos decir o podemos tener información de cómo se cultiva la cachama blanca. Es una pregunta muy importante. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta primero que todo el manejo de los productores y alevines. Uno de los principales factores que deberían tener en cuenta son que por medio de los productores los más ejemplares o que tuvieron una mejor adaptación al medio impuesto, pueden ser los mismos que ayuden al crecimiento de la cría. En cuanto a la siembra de alevines, se debe hacer por cierto cuidado de manera que no es lesionar ni alterar su fisiología a los mismos. Generalmente la siembra de alevines con 3 gramos de peso promedio, lo cual son transportados en bolsas plásticas a razones de 250 y 500 por bolsa de litros. Depende del tiempo de transporte. Todo esto depende del tiempo de transporte que puedan demorar con estos alevines en bolsas. Tenemos que también tener en cuenta la cantidad de agua que se le va a agregar a estos. Una vez en la granja, las bolsas de alevines se deben colocar en superficies al agua o de la laguna para procurar que los niveles de temperatura de la laguna y el agua que transportaban en las bolsas puedan tener una mejor adaptación. Ok, el segundo factor tendrían que ser factores en la construcción de los estanques. Para esto tenemos que tener en cuenta la topografía, la calidad del suelo, las fuentes de agua, la forma del tamaño y del estanque y su profundidad. En cuanto a la topografía, el terreno debe ser apropiado para la construcción de las lagunas, que debe de oscilar preferiblemente entre el 0,5 y 2% dependiendo su hábitat natural. Los dependientes terrenos no solo permiten llenar el estanque, sino que también vaciarlo con facilidad cuando sea necesario. Okay. En cuanto a la calidad del suelo, los mejores suelos para la construcción de los tanques son los francos arcillosos, puesto que contienen una resistencia al agua y son fáciles de trabajar, ya sea con maquinaria o a mano de obra. El suelo no debe de tener por lo menos 20% de arcilla, lo cual permite determinar el examen de laboratorio. En cuanto a las fuentes de agua, el abastecimiento del agua para este tipo de especies es muy importante y debe de estar ubicado en lo más cercano posible. Tener disponibilidad de agua todo el tiempo y que no esté contaminada. Puede prevenir de fuentes como manantiales, quebradas, ríos, nacimientos reservorios. El agua debe ser conducida por gravedad o por bombas con mangueras, turbinas, tuberías plásticas y deben de tener una fuente de agua próxima. En la forma o tamaño de estanque hay que tener en cuenta que los estanques son rectangulares, puesto que facilitan la cosecha y el vaciado de los estanques y sirve para un mejor aprovechamiento del agua a la hora de cambiarlos y recorre toda la totalidad del estanque. Okay. En cuanto a la profundidad ideal promedio para mantener esta especie sería de 0,8 metros por partes más bajas y de 1,2 en las partes más profundas. Los estanques con profundidad inferiores a 0,5 metros son propicios a fácil calentamiento y que el agua se prolifere por las plantas acuáticas.
Otro factor importante es la preparación y el manejo de los estanques de los productores. Se recomienda que los estanques de los productores una superficie de espejo de agua de 500 a 1000 metros cuadrados. La profundidad debe de ser de 1,50 metros. El sistema de abastecimiento de agua debe ser controlado y el sistema de desagüe debe ser también por tubos abatibles. Para los parámetros o calidad del agua para los estanques de esta especie se debe tener en cuenta parámetros fisioquímicos que son muy importantes, lo cual debe de tener una temperatura de 27 grados centígrados, un oxígeno disuelto de 5 a 8 un dióxido de carbono libre de 45 y un dióxido de carbono total de 0,8. Alcalinidad total debe de ser de 10, la dureza debe de ser de 10 y su transparencia debe de ser de 11. Hay una cosa muy importante, que su acidez debe de ser de 6,8. En cuanto a la densidad del agua de los productores, se recomienda que tengan una densidad de siembra de los reproductores de 1 kilo de peso en pez vivos por 10 metros cuadrados de espejos de agua. Se proviene del cultivo que se pueda dotarse por esta densidad a partir del tercer año de cultivo. En la alimentación de los productores, la alimentación de los productores es fundamental para obtener una producción sexual de buena calidad. Una deficiencia de nutrientes esenciales, particularmente de aminoácidos, vitaminas y minerales, pueden afectar en el desenvolvimiento de los huevos o de la ovulación. Gracias por todo y espero que tengan una feliz Navidad.